Carpincha TV. Les damos la bienvenida a Carpincha TV, tu podcast ecofeminista de confianza. Soy Guadalupe Cuevas. Y yo soy Lila Andrea y la idea es hablar de las diferentes luchas ambientales y territoriales que hay de manera federal en Argentina, porque no podemos defender lo que no conocemos. Este es el episodio número 13 y hoy vamos a hablar del Día de la Pachamama. Sí, y de las luchas indígenas que hay en Argentina, porque no estaríamos celebrando este día si no existiera. Hay varias fechas de las comunidades originarias, ¿no? Exactamente, tenemos el Vilcacuti o el Inti Raymi, que son más de las comunidades andinas, o el Huixipantú o Huiñauxipantú, que significa la nueva salida del sol, que son más de las comunidades mapuches. ¿Estas fechas tienen algo que ver con el 1 de agosto? Sí, no, en realidad estas celebraciones están más relacionadas a lo que sería como un año nuevo mientras que el 1 de agosto está más relacionado con el agradecimiento hacia la tierra, ¿no? Es una acción de agradecimiento y no es tanto para pedir, sino para dar. ¿Qué le estamos dando a la tierra? Y bueno, en estos días la verdad que bastante odio y criminalización a quienes defienden la tierra y en primera línea están los pueblos indígenas con quienes hay una persecución muy particular, sobre todo en los lugares donde los proyectos extractivistas o casualidad quieren asentarse, ¿no? Mucha represión, desalojos. Y no es casual, porque son quienes protegen esos territorios, ¿no? Esos bienes comunes que hacen al buen vivir de toda la población. Por ejemplo, según los últimos datos certeros que hay del año 2022, de 177 personas asesinadas que hay por defender la tierra, el 36% son integrantes de pueblos indígenas. Y claro, por algo está el Acuerdo Escazú, fue el primer tratado regional en reconocer los derechos de quienes defienden el ambiente, intentando procurar su protección. Y decimos intentando porque sabemos que en este país y en el mundo a las normativas parece que se las lleva el viento. Pero acá estamos nosotras para agarrarlas y devolverlas a su lugar. ¿Y sabes quiénes están haciendo todo lo posible para que las normativas se cumplan? Son las personas de la resistencia de la Asamblea Hachal No Se Toca en San Juan. Desde donde nos llega una videocarta de Carolina Cava. Ella es de sangre capayana de la familia Diaguita. A ver qué nos cuenta Carolina. Hola, te llegó una videocarta. Mi nombre es Carolina Caliba, soy integrante de la Asamblea Hachal No Se Toca, soy de sangre capayana de la familia Diaguita. Nací en el departamento de Hachal, San Juan, Argentina. Crecí y formé mi familia en este territorio. Mi lucha comienza en el año 2004, cuando organizamos el primer congreso en defensa del agua y la cordillera. Allí vinieron muchos científicos que nos dieron cuenta de los impactos de la megaminería en los territorios y en el agua fundamentalmente. Es allí que comienza con mayor certeza la defensa de nuestra agua. Luego justamente vinieron a pedir las concesiones de agua y es allí cuando un grupo de hachalleros iniciamos una negación a ese pedido. Luego en el 2010 formé parte de un grupo que a través de proyectos que eran financiados a fin de poder analizar las condiciones del agua. Bueno, ese fue nuestro objetivo y nosotros comenzamos con otros compañeros de lucha tratando de indagar cuáles eran las condiciones del agua después de que había estado ya trabajando la mina Veladero y la Barricol. Pues allí ya se podía detectar ciertas alteraciones en nuestra agua. Y bueno, como la crónica anunciada, en septiembre de 2015 se produce el primer derrame de la Barricol en la mina Veladero, provocando la contaminación de nuestro río con mercurio, manganeso, cromo.
Hoy actualmente nosotros estamos con nuestro río contaminado, principal acuífero de nuestro departamento. Año tras año nosotros rogamos que no vuelva a producirse un nuevo derrame. Pero lamentablemente los análisis que nos hace la Universidad de Mendoza, que nos hacía hasta hace un tiempo, porque el actual intendente ha dejado de hacerlo, nos da cuenta de que produce derrames continuos y tantos o mayores que aquel del 2015, que fueron aproximadamente 5 millones de solución cianurada volcadas en nuestro río. Ese mismo año, en octubre, lo que hicimos es un acampe en la plaza pública frente del municipio, que actualmente sigue en pie esta carpa azul, en defensa de nuestra agua y como símbolo de denuncia a todas las personas, dando a conocer que la mega minería contamina y lo único que trae a los territorios es enfermedad, pobreza y muerte. Es muy importante el papel que juega la mujer en estas luchas, en las decisiones que se toman, en la resistencia que se tiene en el acampe y en las estrategias que se van dando a lo largo de estos procesos, y fundamentalmente porque somos madres, porque somos hijas y porque hay una maternidad que nos hace defender la vida. Contundentes las palabras de Carolina. Qué importante esto que nos dijo sobre lo que aportan las mujeres, ¿no? Porque esto de poner la vida en el centro como un objetivo colectivo de lucha frente a la individualidad y muerte que proponen las mineras. Así le estamos agradeciendo a la Pachamama con los derrames de la Barrick Gold. Me parece que no. Más que necesaria esta lucha. Sí, totalmente, ¿no? Y estas luchas son las que nos enseñan los diferentes pueblos indígenas que habitan en nuestro país, ¿no? Pero, a ver, ¿qué nos tiene para decir la Carpincha en este Explicator? Explicator. Cada 1 de agosto se celebra el Día de la Pachamama, una tradición precolombina que está relacionada con los ciclos agrícolas. En la actualidad es una fecha ancestral que honra a la Madre Tierra y se celebra principalmente en Bolivia, Chile, Perú, Ecuador y Argentina, lugares donde varios pueblos originarios consideran a agosto como un mes sagrado, en el que se alimenta a la tierra dándole ofrendas desde el 1 de agosto. En la cultura guaraní es muy popular el consumo de caña de ruda en esta fecha para espantar a los malos espíritus y se la toma como medicina preventiva. En provincias como Salta y Jujuy, esta fecha se celebra de manera familiar y es parte del calendario escolar y cultural desde hace mucho tiempo. En Argentina, el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, INAI, reconoció oficialmente el 1 de agosto como Día de la Pachamama en 2004 a nivel nacional. En 2013, el Plan Nacional de Acción sobre Derechos Humanos, mediante el Decreto 1086/2013, reconoció a las cosmovisiones indígenas, lo que respalda la celebración de esta fecha. La cosmovisión de los pueblos originarios de nuestro continente están estrechamente relacionados con el respeto y preservación de la naturaleza, en el que la tierra no es un recurso, sino un ser vivo con el que se establece reciprocidad y al que le pertenecemos en una relación de equilibrio con sus ciclos. Para preservar las tradiciones hay que preservar a los pueblos. Según datos de la ONU del 2021, los pueblos indígenas representan aproximadamente el 5% de la población mundial y protegen el 82% de la biodiversidad del planeta. Aún así, son uno de los grupos más vulnerados por la pobreza y el desplazamiento forzado. Según la Organización Internacional del Trabajo, OIT, el 52% de este desplazamiento se da debido al despojo territorial, cambio climático y degradación ambiental. ¿Hay indígenas o pueblos originarios en Argentina? En la actualidad, el INAI reconoce 40 pueblos-naciones,
Sin embargo, el Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas realizado en el INDEC en 2022 estableció que 1.306.730 personas se reconocen indígenas o descendientes de alguno de los 58 pueblos originarios, lo cual representa el 2,9% del total de las personas en viviendas particulares, más que el censo 2010, que representaba 2,4%. La cantidad aumenta debido al constante reconocimiento de la identidad indígena. A pesar de su presencia ancestral en el territorio, durante gran parte de la historia nacional, estos pueblos han sido sistemáticamente invisibilizados por políticas estatales y narrativas hegemónicas que promovieron una identidad argentina blanca y europea, desconociendo la diversidad étnica real del país. Esta negación histórica se reflejó en momentos clave donde el Estado argentino ejerció violencia estructural sobre los pueblos indígenas, como la mal llamada Conquista del Desierto. En el siglo XIX, una campaña militar en manos de Julio Roca que implicó el despojo territorial, la muerte y el sometimiento de miles de personas pertenecientes a pueblos originarios del sur del país. Los principales pueblos afectados fueron los mapuches, tehuelches, ranquel y puelche. Se calculan unas 15.000 muertes y es una de las razones de la falta de titulación de sus tierras. En ese contexto de conquista, la apropiación sistemática de niñas y niños indígenas en el marco de políticas de asimilación forzada, siendo entregados como sirvientes o esclavos a familiares de la élite criolla. En el mismo sentido, la masacre de Napalpí, en la provincia de Chaco, una matanza planificada contra la comunidad en una protesta pacífica en 1924 durante la presidencia de Marcelo Torcuato de Alvear. Murieron alrededor de 500 personas, siendo los más agredidos los Com y Mocoit. El hecho fue declarado de lesa humanidad en 2022. Casi 100 años después, en un juicio por la verdad que responsabilizó al Estado argentino y lo obligó a implementar medidas reparatorias. En ambos casos, los sobrevivientes fueron perseguidos y amedrentados, lo que los llevó al silencio, a esconderse y negar sus orígenes para protegerse por mucho tiempo. La lógica profundamente racista de eliminación o subordinación de los pueblos originarios, sustentada en la idea de que los pueblos indígenas eran un obstáculo para el progreso nacional, tuvieron como consecuencia el saqueo territorial y de identidad. Con el gobierno actual se está produciendo un fuerte receso en materia de derecho indígena. Por ejemplo, en diciembre del año 2024, el oficialismo derogó la ley 26.160, mediante la cual se habían suspendido los desalojos, ordenando relevar todos los territorios indígenas. Esta decisión política, que se dio 2 meses después de la implementación del RIGI, abre las puertas a que muchas empresas extractivistas puedan apropiarse de tierras de pueblos originarios sin límite alguno para explotar los bienes comunes que dichas comunidades se encuentran preservando. Hablemos de las mujeres indígenas. Un ejemplo potente es el movimiento de mujeres indígenas por el buen vivir, que inició en una marcha histórica realizada en 2015 y se consolidó en 2018. Ellas hablan de terricidio, un concepto creado por el movimiento para denunciar la violencia sobre cuerpos, territorios y espiritualidades indígenas causadas por el extractivismo. Todas reivindican el feminismo indígena antipatriarcal y anticolonial. En 2019 ocuparon pacíficamente el Ministerio de Interior y se conformó la Rebelión de las Flores. Afuera del recinto se leían consignas como sembraron terricidio, cosecharon rebelión. Exigen el reconocimiento de los cupos laborales indígenas, la inclusión de sus derechos en las negociaciones laborales, el reconocimiento legal de su medicina, que se garantice la autonomía de la educación originaria, el reconocimiento pleno de su territorio como propiedad comunitaria, exigen un programa de nutrición integral con su gastronomía identitaria, se demanda la investigación de todas las personas indígenas desaparecidas, el relevamiento e investigación del femicidio indígena y el desmantelamiento de sicariato vinculado a empresas transnacionales, entre otros. Sin pasado no hay futuro. Esta fecha nos invita a reflexionar críticamente sobre nuestro pasado en el territorio argentino, reconociendo la historia de los pueblos originarios y las relaciones de poder impuestas durante la colonización y el desarrollo del Estado-Nación. Esta mirada encuentra respaldo en la reciente Opinión Consultiva número 32/23 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que reconoce que los pueblos indígenas y tribales, por su especial relación con los territorios y su conocimiento tradicional, desempeñan un rol fundamental en la protección de la naturaleza frente a la crisis climática. Allí se afirma que el conocimiento ancestral debe ser protegido como parte del derecho de la identidad cultural
y como una herramienta clave para enfrentar los desafíos ambientales y climáticos actuales. ¿Y vos, sabés a qué pueblo originario pertenecía la tierra donde habitás actualmente? Creo que cuando aprendemos la conquista del desierto, nunca lo vemos de ese modo, ¿no? Porque de desierto nada, ya que eran territorios poblados. Se desarrolló un plan genocida que puso a las poblaciones indígenas casi al borde del exterminio. Exacto, ¿no? Es bastante difícil hablar de este borramiento, que no fueron desapariciones físicas solamente, ¿no? Como tal, sino fue la infancia convertida en un objeto de botín y control social, ¿no? Les cambiaban los nombres, la sometieron a la servidumbre, a la religión cristiana, arrancándoles su historia, su cultura y sus tradiciones. Justamente el próximo testimonio es de una integrante de un pueblo que cuando lo buscas muchas veces figura como en el pasado, como si no existiera más, extinto. Ella nos cuenta que todos los años aparece el último de su pueblo, pero que nunca se acaba en realidad. De esto y más nos va a hablar desde Tierra del Fuego Antonella Guevara, primera abogada del pueblo Selknam, también conocido, o mal conocido en realidad, como Onas. A ver qué nos dice. Hola a toda la audiencia de Carpincha TV. Bueno, mi nombre es Antonella Guevara, soy mamá de 5 hijos y, bueno, pertenezco al pueblo Selknam, soy la vicepresidenta de la comunidad indígena Rafaela Inston. La vida quiso que sin querer sea la primera abogada indígena de la isla de Tierra del Fuego, así que eso llena mi corazón de alegría. Y bueno, muchos se preguntarán dónde está el pueblo Selknam, quiénes somos. Bueno, somos un pueblo milenario que habita hace más de 10.000 años esta isla, y hoy en particular nuestra comunidad, después del proceso de genocidio del cual fuimos víctimas, el Estado en 1925, el Estado Nacional reconoció nuestro territorio, así que lo consideramos hoy territorio recuperado. Desde hace más de 100 años tenemos nuestro territorio acá en Tolwyn. Tolwyn es un pueblo muy pequeño que queda en el corazón de la isla. Bueno, con relación a mi vínculo con el territorio, yo nací en esta isla, mis hijos también, toda mi familia tiene un vínculo con el territorio, así que es muy, muy profundo, ¿no? Esa relación. Quizás por eso muchos no entienden por qué nosotros nos comprometemos tanto con el lugar, y tiene que ver con esto, ¿no? Con nuestra historia, que no vemos ni a la tierra ni el agua como un recurso, sino como símbolo de vida, y entendemos que esa defensa por el territorio tiene que ver con un acto de conciencia y de amor y de mucho respeto para con nuestros abuelos. Así que, bueno, principalmente entiendo que naturalmente es por eso. Y en respecto del relato, bueno, el relato colonialista, ese relato impuesto por algunos medios de comunicación que pretenden instalar que nuestro pueblo está extinto, es una práctica histórica, podríamos decir. Desde hace muchísimos años, en todos los titulares, cada vez que se muere algún anciano de nuestra comunidad, se titula "Murió el último", y eso tiene que ver con plantear la extinción de nuestro pueblo, ¿no? Ante la sociedad en general, y que cuando uno de repente reclame algún derecho, te digan que sí, estamos todos muertos, no existimos, o no somos puros, y todos esos conceptos negacionistas. El vínculo con el territorio y las luchas que se generan en defensa de él son muy, muy intensas, justamente por esto, ¿no? Por nuestro propio vínculo con el lugar, y además el ser mujer, o las mujeres en particular, podemos observar la vida desde otro lugar, desde un lugar más sensible, mucho más complejo inclusive, y eso nos permite hacer un análisis bastante amplio de lo que acontece y de lo que puede llegar a suceder si no lo hacemos. Nosotros actualmente desde la comunidad, con el pueblo Yagán inclusive, estamos poniendo palabra a las autoridades públicas con relación, por ejemplo, a la nueva instalación de salmoneras, que hoy se busca instalar o encubrir con la palabra de acuicultura, que en realidad es una trampa,
Pero bueno, nuestro pueblo le ha dicho no en defensa del agua, de la tierra y principalmente por sus consecuencias, ¿no? Así que bueno, como mujeres creo que lo hacemos porque somos generadoras también de vida y tenemos ese deber de protegerla. A conocer a nuestro pueblo, conocer nuestro territorio, conocer nuestras costumbres y que puedan disfrutar de este increíble lugar junto con nosotros. Les mando un abrazo gigante. Muchas gracias, Antonella, por este testimonio. 10.000 años de existencia no se pueden borrar así nomás, ¿no? Que no desaparezca este pueblo tan característico del sur de Argentina. Y es tremendo el proceso de borramiento que intentaron hacer con los Selknam, pero también con muchos otros pueblos de nuestro país. Dicen que la historia la escriben los vencedores, aunque parece que ahora quienes se daban como por vencidos, se pensaban como vencidos, están dando vuelta a la historia, están dando vuelta al tablero con calma, de a poco, pero con perseverancia. Exactamente, y no solo por sus propios pueblos, sino también por los bienes comunes, ¿no? Bueno, y ahora vamos a hablar sobre un concepto que es un poco desconocido, pero me parece que está buenísimo para hablar sobre cómo a través del arte hay una resistencia. Y vamos a hablar sobre la oralitura. Oralitura, ¿no? Una mezcla de oralidad con literatura, ¿no? Sí, exacto, ¿no? ¿Y por qué se da este concepto? Se da para poder hacer prevalecer los recuerdos, las historias, la memoria, ¿no? Exacto, que hay en los pueblos indígenas, ¿no? ¿Por qué es necesario esto? Claro, porque además muchos no tenían la escritura, o sea, hay muchas lenguas que no tienen la escritura, pero sí tienen otras formas de expresarse, como son el arte, ¿no? Las artesanías, la pintura, los tejidos, todo eso también puede ser interpretado, las memorias que hay en la naturaleza. Exacto, ¿no? Cada objeto que tiene su propia historia y que, bueno, también durante muchos años hubo una persecución muy tremenda, entonces la gente misma se guardaba esos conocimientos y solamente se fueron dando de boca en boca, ¿no? Sin embargo, esto ahora tiene ya una cuestión ya un poquito más académica, como lo dice la académica mapuche chilena Elisa Loncón Antileo, que menciona que la oralitura es la base de la memoria y resistencia mapuche, y yo creo que esto también es para todas las culturas y pueblos indígenas, ¿no? del mundo, porque sin memoria no hay identidad y sin identidad no hay futuro. ¿Quién sabía mucho sobre este tema? Bueno, hay una cantante, intérprete que aquí en Argentina queremos mucho, que es Mercedes Sosa, y que además para mí, y creo que a muchas personas les pasará lo mismo, cuando hablamos de la Pachamama, la imagen que se nos viene es Mercedes Sosa. No, claro, ¿y por qué? ¿Por qué será esto? ¿Por el color de piel? Por su tonada de voz, por las canciones que elegía interpretar también, ¿no? Y por sus orígenes, ella es de San Miguel de Tucumán. Diaguita. Claro, y el padre trabajaba en Ingenio Guzmán y la madre era lavandera. A los 15 años cuentan que fue la primera vez que se presentó en público en la escuela, en el secundario, cantando el himno nacional, y parece que de allí empezó a cantar y no paró nunca más. Y bueno, quedó en la historia como la primera mujer en ganar los Gardel de Oro, no porque no hubiera otras mujeres talentosas, sino por lo que representa y bueno, porque realmente logró que su voz se escuchara a pesar de ser mujer. Claramente, ¿no? Y en toda Latinoamérica y en todo el mundo, en realidad, que es que esa voz que traspasó las fronteras con un mensaje potente y con un mensaje, no por nada fue exiliada también, ¿no? Estas emociones, esta oralitura, que también se va a través de este arte que tiene Mercedes Sosa, es algo en lo que podemos reflejar con la cultura argentina, ¿no? Hay muchas personas que un poco desprecian, ¿no? todo el folclore, y tampoco se trata de que el folclore es como tal la única representación de lo indígena, no estamos diciendo eso, sino que decimos que es una forma más en la que estas culturas, cosmovisiones, tradiciones indígenas pueden traducirse y pueden expresarse, ¿no? Y de expresarles es un poco, no sé, muy disipacho para mi gusto, pero es una realidad, ¿no? Sí, claro que sí. Podríamos decir
decir que Mercedes Sosa abrió el camino o visibilizó el camino para que otras mujeres y diversidades también puedan expresarse y seguir, digamos, transmitiendo a través del arte, dejando memoria de nuestros ancestras. Y de las resistencias indígenas que hay, ¿no? Como Charo Bogarín, por ejemplo, que ella es tataranieta del cacique guaraní Guairaré, y cuyo padre también fue desaparecido en la última dictadura militar. También está Beatriz Pichimalén, una cantante argentina mapuche que a través de su canto muestra esa fuerza ancestral que es parte de la historia de su pueblo. O Micaela Chauque, música, coplista y tañedora de quena y sikus argentina, considerada como una de las mejores intérpretes de Argentina, ¿no? De instrumentos de viento de origen andino, ¿no? Ella viene del norte. También está Paz Cumelén Berti, que también de origen, con orígenes mapuches, rapera, que bueno, fusiona, ¿no? El rap, lo ancestral, y en el escenario, bueno, despliega una magia que es increíble y que está buenísima de ver y apreciar. Y debe hacer así muchísimas más mujeres y diversidades que a través de su música, de su arte, siguen marcando y dejando registro y haciendo memoria. Exacto, bueno, y si saben, por favor, les invitamos a que lo dejen en los comentarios y que nos digan qué otras mujeres existen que están ahí a través de su arte, no solamente de la música, sino en la amplitud de la oralitura, y nos puedan dejar en comentarios ahí, a ver, ¿a quién más necesitamos conocer? Llegó la hora en Carpincha TV de nuestra entrevista y está con nosotras para compartir su experiencia de lucha Ailén Tapia Leufuche, integrante del Parlamento Mapuche Tehuelche de Río Negro, Zona Atlántica, integrante de la Red de Comunidades Costeras y de la multisectorial Golfo San Matías. Gracias, Ailén, por darnos un rato de tu tiempo para charlar acá en Carpincha TV. Bienvenida. Bienvenida, y es un placer poder compartir con vos un ratito de tus palabras. Ailén, para empezar ya la entrevista, ¿puedes contarnos un poquito sobre vos y ya entrando al tema desde la cosmovisión mapuche, cómo se entiende el vínculo que hay con la naturaleza? Bueno, Mari Compuche, Ailén Tapia Pinguén, Tugol Leufuche, General Conesa Borriamero. Mi nombre es Ailén Tapia, como me mencionaron. Soy de territorio Leufuche, de gente de Río. Nací a orillas del Currulubú, del Río Negro. Soy nacida y criada en el territorio, en el campo. El vínculo con el territorio es algo que es una construcción desde que nacemos. Yo me crié en una familia de campesinos, por decirlo de alguna manera, recién sabiendo que mi abuelo era mapuche, pero no asumiéndome como tal, porque vivimos una historia borrada, que tiene que ver un poco con el genocidio que vive en nuestro territorio, ¿no? Nuestro territorio, cuando avanzan hace 140 años, lo hacen a través de campos de concentración, donde lo que hicieron fue separar las familias, robar a bebés, separar a los niños, llevarlos a los diferentes campos de concentración, que de hecho mi pueblo es uno de esos campos de concentración, General Conesa, Balcheta, Chuelechuel, Chichinales, y donde nos borraron nuestra identidad, donde asesinaron a nuestros ancestros y donde también hubo una repartición, por decirlo de alguna manera. En realidad lo que fue volver a fundar la esclavitud en este territorio, y nuestros abuelos terminaron viviendo en el territorio muchas veces como esa mano de obra esclavizada, sobreviviendo. Muchas de esas infancias terminaron en las escuelas hogar. Las escuelas en este territorio se instauraron como escuelas hogares donde se imponía el modelo civilizatorio a través de las torturas. Y bueno, yo me crié en el campo con mi abuelo, nieto de la última sobreviviente de una de esas comunidades, que era la Chostray. Sí, siempre sabiendo mi historia, crecí escuchando a mi abuelo hablar de la historia de su abuela, con quien él se crió, quien vivió y murió en el territorio que hoy yo habito. Crecí escuchando que los mapuches habían sido, ¿no? Que los tehuelches habían sido, pero que nosotros ya no éramos.
con una culpa por ser mestiza cuando nuestras abuelas fueron violadas y fueron raptadas, fueron vendidas, y donde muchos de nuestros saberes se folclorizaban. Yo crecí amansando caballos, es mi kimum, y también crecí no sabiendo la historia de mi territorio. Yo hasta que no me fui de mi pueblo a estudiar, no supe la historia de mi territorio. Y hoy en día tampoco se sigue sabiendo la historia de nuestro territorio. Estamos como en un proceso de reconstrucción de nuestras identidades, ¿no? De esas infancias robadas, de esas familias separadas que se siguen intentando encontrar y que siguen reconstruyendo esa identidad. Y en ese reconstruir esa identidad es donde se da también ese vínculo con el territorio, ¿no? Yo cuando hablo de mi tubún, de dónde soy de Río. Yo nací a orillas del río y no hay forma de pensarme sin ese engen, sin esa fuerza, porque es lo que nos rige, ¿no? Todas las comunidades que vivimos aledañas al río, lo que nos rige por el espacio que ocupamos es el río, el agua, los sauces, el lahuén que hay en el territorio de Lofuche, las plantas, y nosotros, ese vínculo es parte del Yufumungen, de la diversidad. Todas las vidas valen, todas las vidas son parte de esa misma vida. Y en ese entendimiento nosotros somos parte de ese territorio. Yo soy parte del territorio Lufuche y mi cuerpo es territorio. Por eso cuando hablamos muchas veces del genocidio, la apropiación territorial no solamente fue la apropiación física de la parte geográfica del territorio, sino también fue la apropiación de nuestros cuerpos, entendiendo nuestro cuerpo como parte de ese territorio. Y es en ese vínculo que vivimos en territorio y también es en ese vínculo que defendimos y seguimos defendiendo todo nuestro territorio, que muchas veces cuesta entenderlo, ¿no? Por qué nuestros ancestros dieron la vida y no era pensándolo en la propiedad privada o en perder, sino que tiene que ver con la forma de relacionarse con este territorio. Perdón, me voy por ahí mucho. Si quieren, vamos hilando preguntas. Te queríamos preguntar también cuál es el rol que sentís que tienen las mujeres indígenas en la defensa del agua, la tierra, de los bienes comunes en sus comunidades. Por ahí, según nuestra cosmovisión, o sea, como para por ahí separar, nosotros no tenemos divisiones de géneros. No hay ningún rol dentro de la comunidad que sea propio ni de mujer ni de hombre, sino que todos los roles que hay dentro de una comunidad, ya sea de huichafes, de guerreros, de guerreras, de lahuentuchefe, de machi, de lonco, de cabeza de la comunidad, pueden ser de cualquiera de los dos géneros, de los tres géneros, en realidad nosotros hablamos también de los tres géneros, pero en ese sentido también viendo la realidad de los territorios y la lucha que se está dando en los territorios, luchas no solamente actuales, sino también luchas ancestrales, lo que vemos es que las ñañas, nuestras hermanas, nuestras abuelas, son las que le han puesto el cuerpo al territorio. Yo, como lo decía, mi abuela quedó sola en el campo con sus hijos, luchando por ese territorio, defendiendo ese territorio y habitándolo, porque muchas veces cuando se piensa en la resistencia se piensa en que todo el tiempo estás como a la defensiva, ¿no? Y esperando a la policía, y no, de repente es también vivir en territorio esa defensa, el conocer el territorio, ser parte de ese territorio también es parte de esa defensa, y también lo vemos reflejado en las causas judiciales. A nosotros cuando nos torturaron en Villa Mascardi éramos 6 mujeres, y es un reflejo de quienes estábamos en el territorio, en su gran mayoría mujeres, y nos viene pasando la mayoría de las represiones. Quienes terminamos siendo detenidas somos mujeres, pero en realidad creo que es un reflejo de quienes en mayoría estamos llevando adelante las recuperaciones territoriales, poniéndole el cuerpo en primera línea de los proyectos extractivistas. Entonces hay una vinculación muy profunda con el territorio y también por una permanencia que se ha dado en nuestro territorio, que muchas veces no solamente se ve con las comunidades originarias, sino también se ve en las tomas, mal llamadas tomas, en las recuperaciones de espacios territoriales, de terrenos, donde son las mujeres junto con sus hijos quienes tienen permanencia en esos espacios para poder tener en esos casos su vivienda digna y en nuestro caso recuperar nuestros territorios. Eso es muy importante, todo lo que estás mencionando sobre la importancia de ver esta recuperación territorial que hay. Y yo te quería preguntar, es cómo vivís en lo personal y en lo colectivo esta conexión que hay entre
ser mapuche, mujer mapuche y defender el territorio. Ya nos mencionabas un poquito lo de lo que había pasado con las torturas y todo eso. Me parece que es un tema bastante, nos indica algo, ¿no? De por qué hay esas torturas también. Bueno, ¿qué nos puedes decir al respecto? Y la situación, por lo menos puntual, de las mujeres de Pusumo en las resistencias territoriales, lo que vemos es que se incrementa para con nosotras, ¿no? Se incrementa desde el lado de la criminalización por nuestra condición de ser mujer. Cuando entraron en Villa Mascardia la comunidad Winkul Lafken Mapu, nos agarraron a nosotras 6, pero nos buscaron a nosotras 6, nos corrieron a nosotras. Cuando vieron que eran mujeres, fueron por nosotras. No desde esa suposición, no de la mujer más débil. Y a nosotros nos torturaron mirándonos a los ojos, con los niños en brazos. Y después en el juicio dijeron que eran mujeres las que nos habían subido al cerro a bajarnos y a detenernos a nosotras, cuando eso es mentira, cuando las mujeres estaban en la ruta, cuando ya nos tenían esposadas de rodillas y nos habían bajado del cerro, recién aparecieron efectivas. Lo vemos también cuando por todos los medios comparten nuestro nombre completo, apellido, DNI, dirección, ocupación. Esos ataques de odio van hacia nuestra condición de mujer, ¿no? Qué lástima no tener una india como vos de esclava, o que ya no sea como en otras épocas. O tendrían que estar lavando los platos, tendrían que estar cuidando los hijos, ¿no? Como un rol ahí que se nos impone, ¿no? Y que no tiene que ver con lo que nosotros estamos planteando, ¿no? Siempre como que va a imposiciones de roles de género o por nuestra condición o por aspectos físicos, ¿no? Como, ¿qué va a hablar la gorda esa, ¿no? Como la condición del aspecto, como si tuviera algo que ver con las demandas que nosotros venimos llevando, ¿no? Es muy complejo. Y frente a la criminalización que nos venís contando, que viven tantas luchadoras indígenas, ¿cómo se organizan para resistir y construir estrategias colectivas? Y frente a esta criminalización, lo que venimos haciendo es generar redes desde las bases. Nosotros, a través de las comunidades, nos manejamos parlamentariamente, pero también articulamos. Nuestro pueblo siempre supo no solamente resistir a la invasión española en su momento, que no pudieron ingresar a nuestro territorio, y posteriormente a la invasión del Estado argentino, sino también supieron ser diplomáticos, supieron establecer vínculos con otros espacios, como son asambleas, como son espacios comunitarios, medios alternativos, espacios de derechos humanos, internacionales, en su gran mayoría. Cuesta mucho que la gente del territorio mire para el territorio, la gente de Puelmapu, de Argentina, mire para lo que está pasando en nuestro territorio. Y lo veíamos muy claramente, bueno, en nuestros juicios, ¿no? Nuestros juicios fueron tremendos. Uno de los fiscales, utilizando la teoría de los 2 demonios, dijo: hay que proteger la democracia que tanto nos costó conseguir de estos terroristas, ¿no? De estos violentos. Y la verdad que en ese sentido son estas redes, ¿no? Como la red de comunidades costeras. Yo en mi caso ni siquiera hubiera podido ir al juicio si no hubiera sido por compañeros y compañeras que ayudaron también a solventar, ¿no? Si no fuera por la gremial de abogados argentinos que estuvo y está a nuestra disposición, ¿no? Desde una visión del derecho indígena, que cuesta horrores encontrar abogados especializados en derecho indígena, porque no hay esperanza alguna. Realmente desde el Estado, desde la democracia, ya sea la justicia federal, la justicia provincial, lo hemos visto también en todas las causas que me han armado, causas que me vinculaban a una causa armada a 1000 kilómetros de mi territorio, y ese fiscal nunca hubo una represalia. De hecho, todo lo contrario, después los terminaban ascendiendo. Y a nivel internacional también lo vemos, ¿no? La Corte Interamericana, estuvimos exponiendo en la Corte Interamericana, estuvimos exponiendo en Escazú,
y vemos que la única real articulación y resistencia para poder hacerle frente es articular con quienes están en territorio, quienes están en las bases y quienes realmente son interpelados, ¿no?, por lo que nos está pasando. Que no solamente es una lucha de las comunidades, ¿no?, porque para poder avanzar sobre nuestro territorio tuvieron que modificar un montón de leyes que no solamente ponen en peligro el territorio de las comunidades, sino que hay un montón de poblaciones que están viviendo hoy en día en nuestro territorio, ¿no? Acá en territorio de Lafkenche, el territorio de Lufuche, Huiliche, Piconche, Puelche, convivimos, ¿no? Y el agua nos la privatizaron a todos. Mejkodrot entró en el 2022 en nuestro territorio, privatizándonos el agua, dejando el manejo del agua en una empresa genocida. Y eso nos afecta a todos, ¿no? Entonces también es parte de entender por qué necesitamos esa articulación y también saber a quién confiarle la espalda, ¿no? Creo yo que hay debates que tienen que ser dados. Y en el caso de las comunidades, no solo mapuche tehuelche, sino nosotros estamos en vínculo permanente con comunidades de todo lo que es Puelmapu, de las más de 40 naciones preexistentes, Collas, Huichi, Diaguitas, Ecuom, guaraníes, también comunidades que hoy en día, donde hoy en día están establecidos los estados de Bolivia, de Salvador, de Colombia, de Ecuador, de México. Venimos enlazadas, venimos luchando. Se hizo muy famosa o tuvo mucha repercusión una campaña en contra del chinaje, que es una realidad que vivimos en los territorios, sobre todo en el norte argentino, donde el chinaje es algo que sigue pasando, donde los hijos de terratenientes pueden salir a violar mujeres indígenas porque nosotros no nos consideran personas. Entonces seguimos como en esa articulación permanente de denuncia y de resistencia y de seguir las instancias burocráticas también, pero al mismo tiempo saber que la verdadera y única resistencia está en los espacios de autonomía, de construcción colectiva en el territorio. ¿Y qué papel juega la memoria en la defensa del territorio? ¿Cómo se transmiten los saberes y resistencias entre generaciones? Y la memoria es fundamental. Yo, como decía, yo me crié en el campo y parte de vivir en el territorio, de no tener luz, de no tener esas distracciones que tiene el mundo capitalista, es vivir en el presente, vivir en conexión. De dónde viene el viento, qué tan fuerte está el sol, ver si hay algún cambio en el agua. Es parte de ese vínculo y también es parte de ese vínculo no solamente con los engen, con las especies de flora, fauna, con la geografía del territorio, sino también con quienes habitamos ese territorio, ¿no? Con nuestras familias, con nuestros padres, nuestras madres, nuestros abuelos, tíos. Y yo, como decía, me crié con mi abuelo escuchando las historias de él, ¿no? Escuchando la historia de cuando era chico, de la historia de su abuela, de dónde la habían corrido, cómo había llegado, cómo había sobrevivido, de las prácticas, ¿no? Nos crecimos escuchando las historias, los relatos orales de cómo avanzar caballos a través de la palabra, a través de la caricia, a través del agua. Y esas son transmisiones que por nuestras formas, que son orales, se siguen transmitiendo y se han transmitido y son la forma de resistencia que también tuvo nuestra cultura, que también va en conjunto con el telar, que es una forma de escritura, de la simbología, de nuestra cosmovisión, de nuestra forma de vivir y entender el territorio, de entender los ciclos del territorio. Muchos de nosotros seguíamos entendiendo de que el año nuevo, ¿no?, como le llaman las huincas, de ese nuevo comienzo de ciclo, era Nehuiñón Chipantu, ¿no? Pero en este territorio durante muchísimos años le llamaban la fecha de San Juan, ¿no? Después de que nos colonizaron quedó como ese nombre, pero se siguió teniendo en cuenta de que había un cambio de ciclo en ese momento, y de esa forma, desde la oralidad, desde los cuentos, no recuerdo noche alguna donde no me haya acostado a dormir y no haya estado mi papá o mi mamá o mis abuelos contándome alguna historia, o yo les haya estado preguntando y cómo era y cómo vivías, ¿no?
historias también cargadas de muchísimo dolor, ¿no? Escuchar a mi papá, que fue peón de campo desde los 10 años, de cómo era siendo un niño, tener que ser la mano de obra barata para quienes habían ocupado el territorio. Mi abuela, la cantidad de veces que ha estado a punto de perder la vida cuidando a las chivas, cruzando un río en medio del Currulubú, en el medio de la tormenta, para no perder las pocas chivas que les quedaban. Y uno crece en esos relatos, escuchando los vínculos, las historias, los modos de trabajo, de vinculación, y también todo lo que ha pasado, ¿no? Esa resistencia sigue viva porque también siguió viva en la memoria de nuestros ancestros. ¿Sentís que en los espacios feministas urbanos hay un verdadero reconocimiento de las luchas indígenas y territoriales? ¿Cuál es tu postura frente al extractivismo cultural? Y la verdad que con los espacios feministas hubo choques muy fuertes, ¿no? Uno cuando se vincula o cuando forma parte de esta articulación con diferentes espacios, no articula con espacios de derecha, obviamente, ¿no? Y muchas veces ni siquiera nos encontramos con esos espacios. Pero sí con espacios que uno pretendería que estén de nuestro lado, pero que en la acción muchas veces han sido reproductores de desigualdades. Nos ha pasado con un montón de espacios feministas que nos trataban de antiprogreso, porque está muy vigente, ¿no?, el discurso del extractivismo nacional y popular, de que es necesario desarrollar ciertos modelos productivos por el bienestar de un bien mayor, entre muchísimas comillas, cuando la realidad lo que vemos es que nos ofrece nuestro territorio como zona de sacrificio y a nosotros los que estamos en ese territorio como el precio a pagar para llevar adelante un modelo productivo que no tiene nada ni de soberanía, ni de desarrollo, ni de progreso para nadie. Lo que vemos es que tienen que modificar leyes para avanzar sobre nuestro territorio, como lo han hecho con la privatización del agua por la empresa Melcorot, como lo han hecho con la modificación de la ley 3308 que nos protegía de las petroleras, como lo han hecho con el Código Minero, como lo han hecho con el Acuerdo RIGI. Y ante el avance de todas estas cuestiones sobre nuestro territorio, hay un silencio atroz. Y de hecho, recuerdo hace muchos años, bueno, de hecho después de la represión en Villa Mascardi, una compañera haciéndome una entrevista en un programa feminista me dijo, después de yo contar cómo me habían torturado, hay que pensar antes de poner el cuerpo, ¿no? Y fue como si me dijera, y muy cortita la pollera, ¿no? Y muchas veces terminan siendo eso los discursos, ¿no? Luchamos muchísimo porque el encuentro plurinacional de mujeres sea plurinacional, y eran nuestras compañeras quienes nos ponían palos en la rueda, ¿no? Y creo yo que son debates a darse. Nos pasa muchísimo con el extractivismo académico, que por un lado necesitamos tener esos trabajos en la defensa territorial porque cuando se apela desde el derecho indígena tenés que tener todos los informes de antropólogos, de antropólogas, de sociólogos, de personal especializado en ciertas áreas que hayan estudiado y que puedan asegurar nuestra preexistencia en este territorio. Pero al mismo tiempo lo que termina sucediendo es que le terminamos haciendo en la carrera. Muchísimas de esas personas, de esas compañeras que han venido a territorio para hacer una película, para hacer un trabajo de investigación, por los enterratorios, por el genocidio, por los campos de concentración, después a la hora de posicionarse ante la persecución de las comunidades, no lo termina haciendo. Y creo yo que tiene que ver con poder dar un debate, ¿no?, para dentro de los feminismos, de qué implica, ¿no? ¿Qué implica que hoy en día las mujeres indígenas se nos siga ninguneando y se nos siga viendo como personas de menos valor, ¿no? O no personas directamente.
Y para cerrar, si nos podés dejar un mensaje a las personas que quieren involucrarse en la defensa del ambiente, pero aún no conocen sobre las luchas indígenas. No, y como para ir cerrando también, como para quedarnos con algo de lo lindo también es que vivir en el territorio. Lo que puedo llegar a decir como mensaje de esperanza es que seguimos reconstruyendo nuestra identidad, ¿no? Que seguimos resistiendo. Lo hablaba hace poco con un lamuem mayor, con nuestro Buberquén, y él me contaba, ¿no?, lo que fue en su momento. Cuando ellos eran adolescentes, antes del 94, el Estado ni siquiera reconocía nuestra preexistencia. En ese momento estábamos en ese punto, de que no existíamos. Nosotros hoy en día tenemos que hemos avanzado en un montón de otras cuestiones, ¿no? Ya hoy, por lo menos el Estado asume que preexistimos a este Estado argentino, y hemos avanzado un montón. Hay un montón de Pueblo que hoy en día están en territorio, que han recuperado sus territorios y que hay infancias creciendo en la cosmovisión. Y es esa esperanza, ¿no?, de pensar en el futuro, pensar en los pichiqueché, en las infancias, pensar en todo lo que queda por hacer, ¿no? Como mencionaba, en este territorio las escuelas se crean como escuelas hogares, donde los hijos e hijas de los loncos y las loncos de las comunidades eran llevados a esos espacios para civilizarlos, donde los hacían sentar, los hacían poner de rodillas en piedritas para que no hablaran mapuzungún, donde las arrastraban de las trenzas. Y parte de esa reconstrucción también tiene que ver con tener una educación intercultural en nuestro territorio, no como una forma de poder saldar esa deuda histórica que tiene la democracia para con las comunidades. Y sabemos que no va a terminar con nosotros, que esto va a seguir, que nos va a tomar muchísimo tiempo más, pero necesitamos esa articulación constante, necesitamos seguir dando esos debates y pensar en el Infrinfemongan, ¿no? En esta diversidad, en ser partes, ¿no?, de qué es lo que queremos, de modo de vida, ¿no? El Kumemongan, el buen vivir, cómo queremos relacionarnos, y eso es lo que nos mueve, ¿no? Y eso es lo que nos lleva a luchar por nuestro territorio, por luchar por una sociedad más justa para todos. Yo creo que está en lo comunitario y está en las redes. Yo estoy viva por esas redes. La verdad que han sido años horribles, de muchísima persecución, de muchísimo amedrentamiento, donde la realidad sobrepasa cualquier nivel de ficción, pero donde esas redes y donde el espacio comunitario, que no solamente es de lucha, como decía, ¿no?, en los términos que conocemos, ¿no?, sino también es de comunitario, de encontrarte con un otro, de compartir, de construir conocimientos constantemente, de articular, de aprender, y es lo que nos llena, es lo que nos sigue moviendo. Así que yo creo que el sentido viene ahí, de fortalecer lo comunitario, y con eso me gustaría como cerrar, en la fortaleza de lo comunitario. Bueno, muchísimas gracias, Ailén, por tu tiempo y por todo este mensaje que nos estás dando. La verdad esperamos podernos conocer eventualmente en la vida real y podernos vernos ahí frente a frente y seguir compartiendo todos estos conocimientos. Muchas gracias. Estábamos hablando con Ailén Tapia, integrante del Parlamento Mapuche Tehuelche de Río Negro. Romema Mañón, gracias a ustedes por el espacio, por permitirnos visibilizar las luchas que venimos llevando en el territorio. Y nada, también parte de la resistencia son los medios alternativos y los medios comunitarios, así que a seguir sumando fuerzas. Procaya.
la bienvenida a mi segmento colectivo que lidero aquí en Carpincha TV. Mi nombre espiritual es Soja Texturizada y hoy quiero compartirles mi receta de la caña con ruda para honrar a la Pachamama. Pero no es la receta ampliamente conocida que todas las personas ya tenemos, a las que nos interesa este tema. Bueno, sí, pero yo tengo el poder de bendecir esta caña con toda mi sabiduría ancestral porque fui elegida. O sea, es otro servicio que das. Claro, porque yo la intenciono para liberarte de tus carencias. Es otro servicio. Sí. Y además porque me bajó la info en un sueño lúcido full que tuve una vez, hace no tanto tiempo, en donde la Pachamama me hablaba y me daba la receta exclusiva. Y allá en el sueño le decíamos la Pachamamada. Pachamamada porque ya estaba harta de la humanidad. Podría ser, pero en realidad se hace decir Pachamamada porque se terminó emborrachando con tanta caña con ruda que le di. Bueno, ¿y qué soñaste? Te voy a mostrar qué soñé. No importa el lugar, si vienes o si vas, la vida es un camino para andar. Si hay algo que esconder o hay algo que decir, siempre estará este camino, el camino para andar, porque siempre estará en mí. Esos buenos momentos que pasamos sin saber que un camino es un camino, que un camino es una luz, brillando en la oscuridad. No importa nada más. Qué fuerte, ¿no? ¿Te das cuenta que fui elegida por la Pachamamada, que me entregó este don y que yo no me lo puedo quedar para mí sola, que lo tengo que compartir con los mediocres? ¿Y en qué parte del sueño interpretas que sos la elegida? Para quienes quieran adquirir mi caña con ruda, intencionada, con todo el poder ancestral uterino que me da mi linaje y la sabiduría ancestral que me bajó desde la Pachamama, pueden transferirme energía y ya saben cómo hacerlo a través de mis redes sociales. Gang Style. Che, Delphi, me parece que estás pasándote un poquito con esto de ser la elegida. Me decís Delphi. Bien. A vos te molesta que sea blanca y que me hayan elegido como blanca, porque soy blanca, ¿no? ¿Por eso te molesta? Pero si sos blanca... ¿Me estás discriminando? Me estás discriminando por blanca. Lo voy a comentar en el grupo de chat con las chicas. Y llegamos al final de este episodio, destacando más que nunca la importancia de la lucha colectiva con perspectiva indígena, antipatriarcal, anticolonial, antirracista y bueno, obviamente una lucha ecofeminista. Y gracias a todos ustedes que están allí poniendo like, suscribiéndose y haciendo que este podcast llegue a muchos más lugares. Y también para que llegue a quienes quieran contactarse con nosotras para contarnos sobre sus luchas. Claro que sí, este episodio tuvimos una seguidilla patagónica, ¿no? Y para que haya una seguidilla de muchos otros lugares, está bueno que se suscriban, que comenten, que compartan, que den likes, que corran la voz, que lo pasen por los grupos de WhatsApp, bueno, que llegue a todos lados. Exactamente, y no se olviden que si están en la posibilidad de aportarnos con un cafecito, también pueden ver nuestra página web para conocer más sobre nosotras. Y bueno, esto sería todo por este episodio y con nosotras será hasta el siguiente en este subpodcast donde somos demasiado ambientalistas para el feminismo y demasiado feministas para el ambientalismo. Chao. Carpincha TV. Carpincha TV es realizado por Lila Andrea, Guadalupe Cuevas, Cristina Croaré, Guadalupe Martínez y Andrea Casabuono. Producido por Radio Z en Buenos Aires, Argentina.